Hola, bienvenidos nuevamente a un corto de información de Holistic Medic Center. Mi nombre es Yorelei Azamar Martínez y pues les doy la bienvenida. El día de hoy les vamos a hablar sobre TDA, que es un trastorno del neurodesarrollo como muchos otros, pero el TDAH es el más considerado, el más tomado, el más diagnosticado. Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos considerados en los manuales internacionales de diagnóstico y en el catálogo internacional de enfermedades, y está dentro de este espectro de trastornos se encuentra el TDAH. Quiere decir trastorno de déficit de atención, que puede ser con o sin hiperactividad. Entonces, el día de hoy les voy a dar una breve información acerca de lo que es el TDA. Comúnmente, los maestros, por ejemplo, que son el primer contacto de los niños, son quienes muchas veces están encargados del diagnóstico. La mayor parte de las veces la consulta, ya sea con médicos, ya sea con psicólogos, cuando llegan los padres con los niños, llegan manifestando la inquietud, ¿no? Entonces es importante conocer que muchas veces hay un subregistro y hay un sobreregistro de este tipo de diagnósticos. Para poder identificar un trastorno de déficit de atención es importante considerar la edad de aparición de síntomas. No se puede diagnosticar un trastorno de déficit de atención antes de los 6 años y eso es bien importante porque los niños por etapa de desarrollo a los 3, 4, 5 años comúnmente son inquietos, tienen problemas con las reglas, tienen dificultades para controlar impulsos muchas veces, pero como a veces la parte subjetiva, cómo calificamos la hiperactividad en un niño y la inquietud en un niño, o sea, son cosas distintas y generalmente tiene que ver con mi percepción como adulta. Si yo como persona cuidadora, como maestra, tengo un porcentaje de niños que comúnmente yo puedo manejar, que yo puedo educar, que yo puedo manejar el contenido a lo mejor de una clase, y hay un niño que sobresale de la media, inmediatamente es el foco de atención para pensar que es un niño con déficit de atención o un niño con hiperactividad. Entonces, tenemos que diferenciar la inquietud de la hiperactividad como un aspecto diagnóstico. La hiperactividad implica que el niño no puede, aunque quisiera, no puede estarse quieto, no puede seguir reglas, no puede, porque al final el trastorno por déficit de atención implica que hay una alteración en el lóbulo frontal del cerebro. Entonces, vamos a partir por esa diferenciación para poder manejar el diagnóstico. Hay personal especializado, sobre todo neuropsiquiatras, neuropediatras, que muchas veces indican algún tipo de estudio como más especializado para poder descartar o para poder diagnosticar con más nitidez este tipo de diagnósticos. Sin embargo, en lo general, este tipo de diagnósticos se ha definido más por un diagnóstico que es más clínico. Esto quiere decir que es más como de observación, más de observar conductas, observar esta parte que les decía, la inatención, la hiperactividad y la capacidad para seguir instrucciones, ¿no? Obviamente un niño que no presta atención, que no se puede estar quieto, que no puede como seguir reglas, no va a lo mejor a tener como la misma facilidad para convivir con otros, para llevar a cabo una tarea, para concluirla. Entonces, eventualmente, con la edad, con la forma en la que no se atiendan este tipo de síntomas, hablo de síntomas, no de diagnóstico, cuando no se atienden este tipo de síntomas desde pequeños, muchas veces ya en la etapa adolescente, tiene otro tipo de implicación desde lo social, ¿no? Porque sabemos que contextualmente un niño que no se porta bien o que no sigue las normas sociales en un espacio específico, pues es un niño en el que se va a señalar, en el que va a ser mal visto, en el que va a saltar la norma nuevamente, ¿no? Entonces va a tener otras implicaciones a nivel social. Y en la escuela pues siempre también afecta muchas veces la parte del desempeño escolar. El TDA no es un diagnóstico nuevo, no es un diagnóstico de moda.
A veces, como les he dicho en otro video, se ponen de repente los síntomas como, más bien los diagnósticos como se sobreutiliza de momento cuando se sabe de la palabra bipolar. Es que eres bipolar porque cambias de actitud, cambias de carácter, y no es así. Por eso es importante distinguir la cuestión de los síntomas. Les decía yo al inicio de este video que los maestros es muy común que detecten síntomas y es muy común que diagnostiquen a través de esos síntomas que observan, porque como les digo, muchas veces el diagnóstico es por observación, pero es importante también identificar y tomar en cuenta que un diagnóstico no se basa solamente en la percepción de una persona, ¿no? Que en este caso serían los maestros o muchas veces son los papás. Es siempre presente y hay que considerar que los síntomas van a estar presentes al menos en 3 ámbitos de la vida del niño. Esto quiere decir que se porta de la misma manera tanto en casa como en la escuela, ¿no? Como en otros espacios, con la abuelita, cuando va con la tía, cuando va a otros lados, porque a veces pasa, ¿no?, que el niño tiene como cierta complicación en la escuela, pero cuando va con la abuela o cuando va con la tía o cuando va con la amiga de los niños es otro niño, ¿no? Entonces cuando el niño es capaz de sentarse a ver una película, cuando el niño es capaz de realizar una actividad en otro contexto distinto, quiere decir que no es TDA. Ahí más bien hay una condición ambiental que no está permitiendo que el niño pueda poner atención y seguir reglas. Entonces, espero que quede clara esta diferenciación y como tip, muchas veces para tratar a un niño con TDA siempre va a ser importante dar reglas claras, cortas, ser muy, muy concretos en las tareas que les vamos pidiendo. El acompañamiento es muy importante. Hay un video que está en las redes, que se llama Las vidas de Mario, que les recomiendo, y que habla sobre cómo hay posibilidades en que los niños con un buen no tratamiento, con un buen trato desde pequeños, desde la educación que implica una educación para aprender y no una educación para obedecer, ¿no? Sino vamos a ir desarrollando habilidades y sobre todo a través del vínculo. Este diagnóstico también tiene mucho que ver con el desarrollo del vínculo desde pequeños, ¿no? Con el trato, con la mirada, con la capacidad que tenemos para brindarles herramientas de aprendizaje. Los niños por naturaleza son inquietos, los niños aprenden jugando, los niños aprenden embarrándose, ensuciándose. Entonces tampoco quiere decir que hay mucha también actualmente esta tendencia de déjalos que hagan lo que quieran, déjalos que se embarren, sí, pero no me refiero como al déjalos que hagan lo que quieran, sino precisamente el poder permitirles un espacio, el poder permitirles un momento en el que ellos exploren y jueguen, ¿no? Con ciertas reglas, con ciertas medidas, con cierto cuidado, porque una cosa es cuidado, no vamos a poner en riesgo a los hijos cuando implica algo que los puede poner como un perjuicio por delante, ¿no? Es importante los límites desde ahí, pero cuando hablamos de educar y de aprender, es importante también ir conociendo sus límites, ir conociendo desde dónde aprenden, ¿no? Hay niños que aprenden haciendo, hay niños que aprenden leyendo, hay niños que aprenden escuchando. Entonces, esto es importante considerar también desde que observamos a un niño pequeño, qué habilidades tiene, ¿no? Entonces, nuevamente, un diagnóstico de estos no se hace desde una vía, se necesita muchas veces la opinión del maestro, la opinión de un psicólogo, la opinión de un pediatra, y en casos muy graves, cuando ya a lo mejor un psicólogo realiza una evaluación previa, entonces ya se sugiere a lo mejor la intervención de un neuropsiquiatra o de algún otro tipo de especialista, un neuropediatra, pero solamente así. No vamos a llegar directamente con un niño a un especialista a que lo mediquen, porque sí, la medicación es una alternativa, es un tratamiento de primera línea, pero no va a ser para todos los casos, solamente en los que se requiera, porque, les decía yo nuevamente, tiene una implicación a nivel cerebral. Entonces, cuando hablamos de esta inmadurez a nivel del lóbulo frontal, el niño no va a producir esas sustancias por sí solas. Sí, con la estimulación adecuada podemos avanzar cosas, pero si con ese trabajo, con ese tratamiento no se logra o topamos con este techo de cristal, entonces sí podemos acudir a otro tipo de tratamiento. Espero que esta información les sea útil, les sea importante, compartan este video
Y si requieren algún otro tipo de información anexa a esta o más abundante o más específica, los esperamos en Holistic Medic Center. Gracias.